Muy bien. Ya, a ver, vamos a empezar por el formulario, ¿no? El formulario era una herramienta básica, una herramienta muy útil para un poquito ordenarnos al momento de solucionar los problemas, ¿no? Uno tiene que, por eso siempre desde el inicio les había dicho, hay que conocer el formulario muy bien, hay que saber qué hay en el formulario y qué no hay en el formulario, ¿no? Entonces, por eso, desde el primer día creo que se les ha entregado este formulario. Bueno, en realidad son las mismas de la gestión anterior, y que no voy a cambiar, es exactamente la misma, pueden utilizar los que ya tienen, utilicen inclusive lo mismo. En la primera parte, pues habíamos hablado de las fases del suelo, miren aquí, en realidad de todo lo que hemos visto en la primera parte, el primer capítulo, ¿no? Donde veíamos las definiciones básicas inicialmente, ¿no? Es de índice de vacíos, porosidad, grado de saturación, continuidad, gravedad específica, y a esto tal vez le faltaría la definición de peso unitario o densidad, pero creo que eso es ya conocido para todos. Por otro lado, algo importante en esta parte era la relación que existe entre el peso-volumen, entre todas estas ecuaciones principales, de las cuales derivan varias ecuaciones, ¿no? Y aquí teníamos justamente esas ecuaciones con las que contamos considerando el peso unitario húmedo, el seco y el saturado, ¿no? Entonces aquí están las ecuaciones que podrían utilizar también para resolver algunos problemas de relaciones peso-volumen. En cuanto al siguiente capítulo 2, ahí estábamos con los parámetros de la curvatura, coeficiente de densidad, coeficiente de gradación, ¿no? Las ecuaciones. En el caso del análisis hidrométrico también, aquí están las ecuaciones que habíamos dicho, inclusive los valores de corrección, la tabla de correcciones estaba por aquí. Pero en este caso creo que ni siquiera necesitaban utilizar porque no les he pedido ninguna prueba de hidrometría para que puedan procesarlo, por tanto. Pero bueno, está aquí, ¿no? A las correcciones por menisco, varias cositas que aparecen en el texto también, y lo hemos colocado en el formulario. En cuanto a la consistencia de los suelos, aquí está, ¿no? Y uno debería de ver, habíamos dicho, para el caso de los suelos gruesos, la consistencia se evalúa a partir de la densidad relativa. Entonces, estas son las ecuaciones para la densidad relativa, pero adicionalmente hemos dicho, lo más importante es este cuadrito para suelos gruesos, ¿no? Entonces, ¿dónde se evalúa la densidad relativa o más bien la consistencia, en este caso, en términos de la densidad relativa? Y se le da una descripción desde muy suelto, suelto, medianamente denso, denso y muy denso, ¿no? Eh, en el otro caso, cuando hablamos ya de los límites de Atterberg, pues podemos también hacer la evaluación de la consistencia de los suelos a partir del índice de plasticidad, ¿no? A partir del índice de plasticidad, que es la diferencia entre el límite líquido y el límite plástico. O sea que para hacer esa evaluación, primero tenían que haber determinado el valor del límite líquido y el límite plástico. Me voy a ir al examen. Este es el examen. Bueno, las dos primeras eran súper puntuales, ¿no? Para responder conceptualmente, ¿no? Dos preguntas de concepto que una línea en realidad era la respuesta principal. Y la pregunta 3 era de relaciones peso-volumen que habíamos hecho en clases, ¿no? Les había mostrado básicamente el mismo problema se les ha colocado, por tanto, yo supongo que esto no debería de ser un problema porque hemos resuelto el problema. Si no me equivoco, es con los mismos datos inclusive. La pregunta 4, donde se hablaba ya en este caso, de la caracterización de los materiales, ¿no es cierto? Donde se ha realizado, por ejemplo, ensayos, dice, de granulometría, límites de consistencia principalmente, ¿no? En este caso no se ha realizado la hidrometría, por tanto, no era necesario hablar de la hidrometría para la pregunta 4. El inciso A nos pedía, y ahí viene la pregunta, me imagino, ¿no? Evaluar
la plasticidad de los finos. ¿Cómo evaluamos la plasticidad de los finos? Regreso aquí. El índice de plasticidad es muy útil. Recuerdo que en clases habíamos hablado justo de esto y les había dicho, creo que no está en el formulario la tablita específica, ¿no es cierto? Y efectivamente no estaba en el formulario, pero les he dicho también, entonces tengan presente aquello. Recuerdo que hemos visto donde está el capítulo 1, no sé si es este es de flujo, no, este de acá. Oh, no quiere, ¿por qué no quiere? ¿Por qué no quiere? Ya, no importa, vamos a venir del unitario, definiciones, y tiene que estar, aquí está, ¿no? Como encontramos el límite líquido, habíamos descrito, lo hemos visto en ejemplo, hemos visto en todo, ¿no? Luego, ahí está la densidad relativa que lo habíamos marcado, inclusive hemos visto que había un error por aquí, en ese momento, ¿no? Lo hemos mencionado. Y para los suelos finos, lo propio, límites de Atterberg, hemos hablado de esto, de la realización de los ensayos, mira a ver por qué recién está medio extraño esto, límite de plasticidad, el procedimiento, y aquí está, ¿no? Y lo hemos remarcado, pues miren, lo he dejado por eso remarcado, índice de plasticidad. Una vez determinado tanto el límite líquido como el límite plástico, les había dicho, ¿no? Entonces podemos ya realizar la evaluación de la plasticidad, les había dicho. Para eso, mira, inclusive lo hemos remarcado, hemos dicho, para eso contamos con este cuadrito y ahí ha sido cuando nos hemos fijado y he dicho, creo por algún motivo no está en el formulario y hemos venido aquí, hemos revisado y hemos dicho, sí está para los suelos gruesos, pero no está para, por algún motivo, debería de aparecer aquí, les he dicho, debería de estar para los suelos finos, porque estaba aquí en la versión original, no sé, por algún motivo se ha perdido. Pero les he dicho, miren, tienen que recordar simplemente este rango. Es simple, de 0 a 3 no plástico, de 3 a 15 ligeramente plástico, de 15 a 30 de baja plasticidad y mayor a 30 de alta plasticidad, ¿no? Entonces eran 4 rangos en las cuales, con las cuales básicamente se evalúa la plasticidad de los suelos finos. Ustedes tenían un límite líquido, si mal no me equivoco, de 9 punto algo, 9.3, 9.28, no me acuerdo, más o menos por ahí, o sea, que entraba en este rango y era ligeramente plástico, ¿no? Entonces deberían de utilizar esto. Sin embargo, mire, sin embargo, también aquí en el mismo texto se tiene una evaluación a partir de la carta de plasticidad, ¿no es cierto? Aquí están los suelos de alta plasticidad, los suelos de mediana plasticidad y los suelos de baja plasticidad, ¿no? Entonces, por otro lado, teníamos por aquí también, esto igual en el término de los líneas, de baja, también hemos visto que aquí había un error, hemos hablado de esta gráfica, ¿no? Por eso lo he remarcado, debería de ser de media, no puede ser alta porque aquí están los de alta alta compresibilidad y aquí están los de mediana y estos son los de baja compresibilidad. También hemos hablado de esto, también podrían utilizar con la gráfica de Casagrande, en este caso del gráfico de plasticidad. Miren, entonces ustedes tenían eso, perdón, tenían eso en su formulario, sí, aquí estaba,
Entonces uno lo único que tenía que ver es dónde cae ese punto en la carta de plasticidad y decir, ah, muy bien. Entonces, según la carta de plasticidad, también era válido decir aquello, el suelo se ubica de esta manera. Y se describe igual como dice aquí, ¿no es cierto? Podrían haber utilizado ambos casos y estaba bien. Pero, como siempre digo, esto no era nada difícil de recordar y les he indicado en la clase. Hemos revisado el formulario inclusive. Entonces, lo único que tenían que haber hecho era utilizar este 4, ¿no? Para el tema de la plasticidad. Para el caso de la determinación del límite de contracción, nuevamente con la carta de plasticidad, uno podía venir rápidamente y seguir el procedimiento que describe Casagrande. ¿Por qué está saltando esto? Sí, no entiendo. Mira, otra vez. Que estaba descrito aquí, ¿no? Su descripción misma creo que está bueno, más abajo, aquí está, y les he mostrado, hemos visto conmigo, hemos aplicado también, ¿no es cierto? Y hemos dicho, Casagrande sugiere que puede hacerse una estimación del límite de contracción con el gráfico de plasticidad. En la figura 1.38, que es esta, debería de ser, ¿no? Ah, no, esta es la que está red. Muestra que la línea A y la línea U interceptan en un punto de coordenadas que además hemos dicho esto no va a cambiar. Ese punto de intersección es básicamente esto, ¿no es cierto? Menos 43.5 y menos 46.4. Esos valores son inamovibles, no se van a mover. ¿Por qué? Porque las ecuaciones de las rectas A y U no cambian. Entonces no pueden cambiar estos valores, ¿no? Determinando el índice de plasticidad y el límite líquido del suelo. Esto puede ser ubicado, puede ser ubicado en los puntos A en el gráfico de la plasticidad. Si se une con la línea del punto, con una línea, el punto A con el punto de intersección de la línea, de las líneas A y U, entonces se va a ubicar todo aquello. Dice, no, miren, ¿en qué consiste este procedimiento? Yo debo encontrar con los datos del laboratorio el punto A, aquí está, y este es un dato conocido. Entonces aquí tengo una recta. ¿Puedo agarrar una recta? Sí. Entonces voy a poder encontrar fácilmente el punto de intersección entre esta recta y esta recta que obviamente tiene coordenadas. Miren, ¿qué coordenadas va a tener? El valor del límite de contracción en X y en Y 0, porque está justamente en este valor. Entonces, con eso puedo determinar, haciendo una interpolación entre este punto y este punto, puedo encontrar el límite de contracción. Además, conociendo esta ordenada, ¿no? De hecho, creo que aquí hay un ejemplo y lo hemos visto, este ejemplo. Hemos agarrado, hemos dicho, aquí está. Miren, se ha realizado el ensayo de límite de consistencia, una muestra de arcilla con datos que se muestran en la tabla. Además, se ha determinado que el límite plástico corresponde al 21%. Se pide determinar el límite líquido y el límite de contracción. Aquí está inclusive el ejemplo y hemos resuelto. Como he dicho, aquí está bien explicadito. Obviamente yo no he seguido el mismo formato porque siempre yo me iba a mi pizarrón y decía yo prefiero resolverlo aquí, ¿no? Y les voy a mostrar para que no me digan que no hemos hecho, ¿no? Entonces tiene que estar por aquí seguramente, donde está la determinación de los límites líquidos, ¿no? Este ya está en el otro lado. Creo que no habíamos agarrado específicamente aquí
o hecho en algún otro lado, pero sí no lo tengo registrado en mi pizarrón que hemos utilizado, ¿no? Y el de límite líquido, bastante, hemos hecho una o dos veces, creo, miren, dos ejemplos. Es así, no lo voy a tener el del límite líquido acá, pero el procedimiento era simple, ¿no? Entonces, miren, aquí se repite aquello, inclusive aquí está desarrollado la parte de interpolación entre esta recta para determinar el límite de contracción, miren, la ecuación inclusive que de interpolación, que en realidad es geometría, ¿no? Pendientes iguales, aquí hay igualación de pendientes y con eso obtenemos el valor del límite de contracción. O sea, deberían de haber seguido solamente este proceso para esa primera pregunta, porque es lo que nos pedía. Evaluar la plasticidad con el cuadrito, recordando aquello, determinar el límite de contracción según Casagrande, ¿no? Es según lo que acabamos de ver, y luego clasificar el suelo mediante el sistema unificado IAS. Y la clasificación, o para la clasificación más bien, tenemos, no, las tablas de clasificación, ¿no? Entonces aquí no creo que haya problema, pero sí igual, no sé por qué, han sacado clasificaciones muy diferentes. Errores principales que he visto en la solución es al determinar el análisis granulométrico. Ahí es donde han fallado más. Algunos han sacado porcentaje que pasa 15%, algunos han sacado el porcentaje que pasa 23%, no sé por qué. Cuando el porcentaje que pasa en este ejemplo, era de, ¿dónde está? 9.1 era lo que se controlaba. Aquí el porcentaje que pasa el tamiz número 200 debería de ser 9.1. Eso les ha llevado a otras clasificaciones, les diré, porque hay un límite, ¿no es cierto? Si, por ejemplo, decía, el, eh, el porcentaje que pasa el tamiz 200 es mayor al 12%, voy a ir a la, mejor aquí, ¿no? Donde estoy. Miren, si es mayor al 12%, no determino los coeficientes de curvatura y me voy a evaluar la plasticidad directamente. Claro, muchos han sacado ese porcentaje que pase 15% y obviamente se han venido directamente aquí sin pasar por esto, cuando el valor verdadero era de 9.1. Y con eso, obviamente, tenían que haber estado aquí. Miren, entraban por entre 5 y 12 y ahí tenían que haber hecho esta verificación y con eso obviamente les tenía que llegar a otra clasificación, ¿no? Y si más no me equivoco, estábamos aquí, pero no era grava, sino era arena. Llegaban a uno de estos puntos y era arena mal gradada con limo, ¿no? Una de estas, si más no me equivoco. Ahorita voy a decirles cuál era la clasificación, pero por esos detalles de la granulometría que no han hecho bien, pues han empezado a sacar clasificaciones que no corresponden tampoco. Caracterización, aquí está, ¿no? No lo escaneo lamentablemente pero lo tengo aquí anotado. Sí, debería de haber salido un GP, aquí está, había sido una grava, no pensé que era arena, entonces era efectivamente una grava, era un GPGM, era este grupo, GPGM, y llegaba a una grava mal gradada con limo y arena, esta segunda, porque el porcentaje de arena superaba los 15%. Esta era la clasificación y, y muchos han sacado otras clasificaciones, han sacado arenas, han sacado cosas que no correspondían, ¿no? Entonces, eso debido a que han hecho mal su análisis granulométrico. Esto hemos explicado muy bien, hay que hacer una corrección. Estos valores de aquí nos sirven para hacer la corrección por finos,
hemos hablado bastante. Creo que está en el pizarrón también, tiene que estar porque esto sí lo he agarrado, aquí está, mire, corrección, he agarrado, he anotado, he hecho, lo he colocado en color rojo. Hemos dicho, tengan cuidado aquí, la masa retenida acumulada, hay que hacer una corrección por este valor. Entonces, hemos hablado de esto bastante, pero igual cometen el mismo error al momento de hacer el examen. ¿Ya? Entonces, eso era lo que tenían que hacer en la pregunta 1, en este caso del primer examen. Inge, Y adelante. disculpe, un favorcito, no sé si es posible, como usted dijo que ahorita no lo tiene escaneado, ¿podría decirme cuánto le sale a la bandeja? A ver, la bandeja. Sí, solo la bandeja, por La favor. bandeja, o sea, ¿qué pedo en la bandeja? El encontrado que tenemos que encontrar la masa total, el resultado. Masa retenida acumulada en la bandeja. Sí, sí, por favor. A ver, vamos a ver a qué le tenías, porcentaje que pasa. A ver, abertura, bueno, yo he agarrado y he colocado directamente, en este caso, en la solución, los porcentajes que pasan. Pero sé dónde está aquello, porque inclusive lo he verificado con, dónde está, ¿se acuerdan que habíamos utilizado una planillita Excel donde para explicar este punto? Sí, sí, Yo aquí te voy a cerrar esto, ¿ya? Y que debe estar aquí. Este es del 221. Estamos aquí, granulometría, plasticidad. Aquí está. Ups. Porque hemos agarrado este hecho, les he explicado en base a esto. ¿No? Hemos agarrado, de hecho, pueden graficar, inclusive hemos creado una para explicarles con la hidrometría también. O sea, hemos trabajado bastante en esto. Y aquí está, los cálculos, ¿no? Y entonces aquí, estos eran nuestros datos, ahora vamos a revisar. 114,54, sí, 1706, 1457, sí, correcto. Y sus masas retenidas, 527, sí, exactamente, ese es. Miren, aquí está. El retenido acumulado en la bandeja debería de ser 1477,69, que aquí está tomando en cuenta esa corrección de la masa de finos, lo que hemos hablado, lo que se les ha explicado. Lo hemos explicado en esta planilla, lo hemos explicado también aquí en el pizarrón, ¿no? Entonces hemos dicho, aquí está, no se olviden, hay que hacer esta corrección. Pues ese era el valor y con este valor obviamente ya sacas todos los porcentajes, ¿no es cierto? Esto es simple, multiplicas esto por 100 y divides entre esto. Para todos los casos se repite lo mismo y esto ya es la diferencia, 100 menos esto. Y miren el resultado en este caso, por eso me acuerdo del 9,1. El porcentaje que pasa, en este caso el tamiz número 200 es de 9,1. Y ese era el detalle. Entonces, sí necesitaban determinar los coeficientes de uniformidad y gradación, ¿no? Y muchos no han determinado qué, entonces estaban aquí, ¿no es cierto? Y verificando, entonces llegaban a esta condición, esta es la condición que cumplía, la parte de los finos cumplía con la condición ML y de ahí venía el GP y G. Esta era básicamente la solución. Bueno, aquí solo la granulometría, ¿no? Nada más, porque aquí falta determinar algunas cosas que no estaban completas, pero sí lo he usado porque esto lo hemos revisado con ustedes. ¿Está bien? Y aprovecho, ¿no? Y los límites de consistencia, aquí también está la solución. El límite líquido debería de haber salido 30, a ver, sí, déjenme, sí, 37,1, está correcto.
y el límite de, perdón, el índice de plasticidad, ves como les dije, era 9.27, ¿no? Algunos han sacado 9.3, ya estaba bien, ya se acepta, ya soy, yo no soy tan cerrado con los decimales, siempre y cuando sigan el procedimiento, ¿no? Entonces, haciendo esto, miren, el límite de contracción nos salía 23.67 y ese era el valor, ¿no? También esto les había mostrado a ustedes, le he dicho, miren, yo puedo determinar fácilmente, aquí, pues aquí está, este era mi punto A y esta es mi intersección 23.67, ¿no? Aquí ya está haciendo una simple interpolación, por eso digo, entre los puntos, entre este punto de aquí y este punto de aquí. ¿Está? Y este es el valor de 23.67. Ya les he mostrado de alguna manera la solución del la primera pregunta. ¿Está bien ahora, Gustavo? ¿Has visto? Sí, Inge, ahí tuve yo un error. Como le pregunté en clase, puso dos ejemplos para encontrar lo que es de la bandeja, de la masa total, y en el cual no salían. Y revisamos esos dos ejemplos y como mencionó que tenemos que seguir con masas secas. Esto seguro, ¿no es cierto? Sí, eso le Pero pregunté. todos son masas secas. Obviamente tú haces el tamizado con una Ajá. muestra seca. O sea, ¿te refieres a eso? Eh, discúlpame, puso dos ejemplos en los cuales que yo los revisé, pero en la masa total, o sea, siguiendo todos los pasos que nos muestra ahí, no daba el mismo resultado o la diferencia de ese 2%. Y ahí le pregunté, entonces, ¿cuál Ah, deberíamos ya, no, usar? no, no importa, excelente. O sea, tú te estás haciendo a la validación del ensayo. Cuando hay una, Exactamente. ya, pero en este caso no tenías que hacer la validación del ensayo, tú tenías que trabajar simplemente con los datos que se te han asignado. No te decía en ningún momento valide, si, o sea, o vea si valida o no valida el ensayo de granulometría. Podía haber sido mayor al 2%, no importa. Claro que eso ya cuando hacemos un servicio, según la normativa, nos dice si es mayor al 2% esa variación, entonces se rechaza el ensayo. En este caso no estábamos, el objetivo no era eso, el objetivo era que apliques todo el procedimiento nada más. Sí, en eso. Igual no se ¿Ya? preocupe. Gracias. Muy bien, ha quedado claro, aclarado este punto de evaluación de la plasticidad, el, el caso de mm, límite de contracción e inclusive el límites, determinación de los límites de consistencia, ¿no es cierto? Miren, vuelvo a recalcar, hemos hecho esto. Debo graficar contenido de edad versus el logaritmo natural, perdón, no es natural, logaritmo del número de golpes en. Les he dicho, luego ponemos una recta, la mejor recta lineal, colocamos, esta es la forma, puede ser, les he dicho, aquí hemos discutido un montón, ¿no es cierto? Yo debo entender en realidad que si mi recta está así, pues la pendiente va a ser negativa, obviamente, ¿no es cierto? Y este punto es la de intersección, siempre va a ser positivo porque está yendo hacia arriba. Entonces ahí me doy cuenta cuál es mi pendiente, cuál no. O sea, si hago una regresión en mi calculadora igual, ¿no es cierto? He hablado de esto. Este es el punto de intersección. Esta es la pendiente que va a ir aquí. Entonces solo tenían que haber sacado contenidos de humedad, graficarlo, hacer esta regresión y de ahí luego aplicamos la condición de que el límite líquido corresponde al 25%, al número de gotas igual a 25 y con eso encontramos el límite líquido. Y como hallo matemáticamente aquello, muy bien, para eso hacemos la regresión. En vez de A pongo la pendiente, aquí en logaritmo en vez de n pongo directamente el 25 porque es la condición y esta intersección coloco aquí y con eso cálculo. Es así de simple. El límite plástico, el promedio de los contenidos de humedad y nada más. ¿No? Espero que con eso ya esté claro esta primera pregunta que me ha realizado. ¿Está bien? Por mi parte, sí, gracias. Los demás,
¿sí? Otra vez, recomendaciones. Miren, les he dicho dónde se han equivocado. Granulometría. No me han calculado bien el porcentaje que pasa. Y ahora este era un claro ejemplo de que al calcular esto, en algunos han sacado 15, algunos han sacado 20 y tantos. No sé por qué, yo digo, realmente ni siquiera me perdió el tiempo en entender por qué. ¿No? Algunos han sacado 2 ya también, o sea, se han ido abajo. Realmente aquí está la base. Yo les he dicho al inicio, si uno no sabe determinar la granulometría o encontrar adecuadamente valores, va a clasificar mal, les he dicho, sí o no. Y eso ocurre, han hecho mal los cálculos aquí y la clasificación les ha mandado pues a otro lado, miren, por aquí les ha mandado a otro lado. ¿No? Por eso hay que tener cuidado. ¿Ya? Segunda pregunta, Proctor me dice, muy bien, el ensayo Proctor también lo hemos, no sé, bueno, esto lo hemos visto biencito a detalle, es muy probable que tal vez muchos no han estado en clase, pero lo hemos visto en el día domingo en la clase de recuperación que hicimos, ¿no? Agarré, yo les expliqué, inclusive vimos un ejemplo, si más no me equivoco, les mostré aquí, creo que no hice aquí. Sí, aquí hicimos de resistencia al corte y todo, pero, sí, aquí está. Quisimos hacer este de Proctor y al final dije, me voy a crear, ya me acordé. Nos hemos creado una planillita que debería de estar aquí o donde lo he guardado, pues, ¿no? Listo, cronograma, ups, debe estar aquí. ¿Ves? Aquí está. Cuando hemos creado, miren, está bueno, esto lo debería modificar ya el 4, ¿no? Ya, pero hemos creado el mismo domingo, yo recuerdo. Y sí, lo he modificado porque ahora he puesto los resultados que tenían ustedes en el examen, ¿no? Y este era más o menos los datos que se esperaba. Esta es la solución del examen, del segundo examen, ¿no? Pero esto lo hemos creado el mismo domingo con ustedes en clase. Hemos hablado y después de esto también del cono de arena, inclusive aquí lo hemos visto, hemos calculado, hemos puesto todas sus ecuaciones, qué estamos haciendo, cómo hemos evaluado, hemos hecho paso a paso. Les he explicado todo ese detalle. Pero la pregunta en el procto. Ustedes tenían que haber, bueno, tenían, aquí está el examen, segundo parcial, no hablaremos en vano. Decía, se ha realizado un ensayo Proctor modificado, esta es la tabla 1, donde nos proporcionan los datos, en este caso, del molde, ¿no? Diámetro y altura, y también me canso en recalcar, me les he dicho, siempre van a tener estos datos, ¿no? Entonces, aquí están los datos ahí. Luego dice, se pide determinar el peso unitario seco máximo, el inciso A, y contenido de humedad óptimo. ¿Ya? Estos dos valores. Primer inciso era eso, responder a esto. Inciso B, la posición de la curva de saturación, ¿no? Considerando, y aquí se les dio un dato, de gravedad específica de 2.65. Inciso C, realice la planificación de la compactación de campo considerando un grado de saturación, de compactación, perdón, del 95%. De esto hemos hablado harto, me he cansado de hablarles también. Creo que aquí no hemos hecho, en la primera versión le habíamos puesto unas líneas, unas gotitas, sí, pero recuerdo que, no sé si está aquí, creo que no. ¿Ya? Ya sé dónde, solamente hemos agarrado en la diapositiva, hemos trabajado, ¿no es cierto? Pero se ha hablado bastante de aquello. Pero bien, vamos a ver la solución de este problema. Primera cosa que tendrían que haber hecho era, miren, les había dicho, y hemos resuelto esto
de manera bien ordenadita, ¿no? A ver, lo que sí no recuerdo es dónde hemos hecho esa solución, porque recuerdo que hemos ordenado muy bien. Mm, en algún lado, debía ser en la presentación, no me acuerdo, porque recuerdo que hemos agarrado y hemos hecho, hemos manejado bastante el orden. Bueno, ya, no importa. Pero les había explicado con esto, les he dicho, lo primero que tienen que hacer es determinar el peso unitario húmedo con estos datos. Hacen la diferencia de estos dos datos que obtienen la masa húmeda que entra en el molde para los 5 puntos. Luego les he dicho, ahora dividan esa masa entre el volumen del molde y el volumen del molde la van a sacar con estos datos. Con eso tienen ya para determinar la densidad y por ende el peso unitario húmedo con estos datos de aquí. Para sacar el peso unitario seco necesita el contenido de humedad y en el laboratorio nos proporcionan estos datos de humedad. Entonces tenías que haber sacado el contenido de humedad para cada uno de estos y sacar el promedio de estos dos valores, el promedio de estos dos, y determinar un único contenido de humedad para esta muestra 1. Lo mismo aquí, repites, sacas el promedio y tienes 2, y así sucesivamente. En este caso, yo tengo aquí ya en la planilla que he colocado, que he utilizado como apoyo, he colocado directamente los valores de peso unitario seco, había colocado, miren, y los valores de contenido de humedad, que eran los datos que debería haber sacado. Estos son los promedios, 4.24, 4.21, había algo así medio extraño, 5.19, 7.33 y 9.05. Y los pesos unitarios secos con este valor, pues ya daban 21.69, 21.79, etc. Y lo único que hay que hacer ahora es graficarlo estos valores, ¿no? Y está. Y nos daban unos puntos aquí, casi cerca estos dos de aquí, por el valor de los contenidos de humedad y sus valores mismos. Y estas de aquí te definían ya el valor o la curva de compactación, ¿no? Y de esa manera teníamos que identificar el punto de máxima curvatura, en este caso este valor, y encontrar, miren, su contenido de humedad óptimo y el peso unitario. De este sí lo escanea, este sí hemos escaneado, creo. Voy a agrandar un poco esto. Este es el primer, luego vamos a hablar de esto, aquí está la otra, y es este el PROCT, ¿no es cierto? Miren lo que he hecho. Primero determinamos el volumen del molde, que nos daba 2.133.12 centímetros cúbicos, ¿no? Luego he colocado la ecuación que voy a utilizar para transformar obtener el peso unitario en función a la densidad. Aquí están las muestras 1, 2, 3, 4 y 5. La masa húmeda, haciendo la diferencia que les he dicho, eran estos valores. Por tanto, el peso unitario, divido esto entre este volumen y obtengo estos valores, además de multiplicarle por 9.81, que es la gravedad, ¿no? 22.61, 22.71, 23.51, etc. Y aquí están todos esos valores. Eso en peso unitario 1. Ahora necesito, hemos dicho, la humedad promedio, lo que les acabo de decir. Bueno, aquí en la solución yo he colocado directamente los promedios, pero ustedes seguro que pueden corroborar estos valores, ¿no? Y estos están calculados no con planilla, por cierto, las he calculado manualmente con calculadora, ¿no? Porque sabemos que si le pongo en la planilla van a haber más decimales que pueden llevarnos a un redondeo un poquito diferente, pero inclusive para evitar aquello yo he calculado manualmente, ¿ya? Entonces es el promedio. Y con este valor ya puedo determinar el peso unitario seco y aquí están estos valores. Graficando a una escala más o menos razonable para tratar de hacer igual que ustedes, ¿no es cierto? Miren, poniendo una buena escala, me daba esta forma de curva, ¿no? Muy parecido a la que, bueno, claro, aquí la escala está un poco variada, ¿no? La puedo acortar esto, seguro que esto se va a volver un poquito más,
¿no? No hay mucho problema al respecto. Pero bien, ahí está. Y una vez que graficamos la curva o estimamos esta curva, miren, con esa forma, puedo encontrar los valores de peso unitario seco y el contenido de humedad óptimo, que era el inciso A. Y este ya tenía un punto, ¿no? El inciso B, no, aquí no está, pero sí está aquí, ¿no? El inciso B nos pedía la posición de la curva de saturación. Hemos hablado de esto, ¿no? Hemos hablado de esto y les he mostrado la ecuación. Aquí está, inciso B, era la gravedad específica multiplicado por el peso unitario húmedo dividido entre 1 más el contenido de humedad por la gravedad específica de los suelos. Esta era la ecuación. Es más, ni siquiera deberían de memorizárselas. Si uno ha estudiado correctamente, se viene a la primera parte de aquí y seguramente va a encontrar esto, ¿no es cierto? Aquí hay inclusive ecuaciones que nos van a ayudar. Miren, ¿dónde está? Aquí, miren, el peso unitario seco, aquí está, es igual a la gravedad de los sólidos por el peso unitario del agua, dividido entre 1 más el contenido de humedad por la gravedad específica dividido entre la saturación. ¿Cuánto es la saturación? 100%, ¿no es cierto? Si queremos detener la curva de saturación, entonces esto lo hace 1 y estamos en la misma ecuación. Este no era, no, ¿dónde está? Era, ¿sí o no? Simplemente de ahí en realidad viene esto. También estaba en su fórmula. Haciendo los cálculos y para determinar esto, la única variable que tienes es el contenido de humedad. Tú te das unos valores, nos damos unos valores de contenido de humedad a partir del muy próximos del peso, perdón, del contenido de humedad óptimo. Unos 5 puntos se recomiendan, por eso tenemos 6, 5, 6, 7, 8 y 9. Aplico la ecuación, reemplazando la gravedad específica de los sólidos, que era 2.65, ese era un dato del problema. Aquí está, 2.65. Y con eso, miren, encontrabas el peso unitario seco. 22 tantos, y aquí están los valores. Aplicando esta ecuación y logramos. Y miren dónde salía la curva de saturación, ¿no? Entonces, yo solo quería ver eso. Está muy bien. No es lo correcto. Sí, teóricamente hemos dicho no es correcto. No debe ocurrir esto. Pero está bien, estamos viendo aquí. La pregunta no era evaluar si está bien, no está bien, etc. Pero quería ver esto. Pero adicionalmente le hemos puesto, miren, ¿por qué pasa esto? Por la gravedad específica de los sólidos. Pues la gravedad no corresponde al material. Pero esto ni siquiera era necesario, ¿no? Yo simplemente he puesto como algo adicional. Lo único que quería era que grafiquen aquí, de esa manera. Y yo viendo a eso, miren, aquí está, esa curva de 100% de saturación, está aquí, ¿ya? De hecho me muestra de la misma manera, curva de saturación, yo me he puesto la misma ecuación, ahí está, hemos puesto los contenidos de humedad y las hemos graficado estos puntos. Ahí está, ¿no? La graficamos y nos da 20. Obviamente está intersectando la curva de computación, no es lo correcto, pero no importa. Y terminando siguiendo el procedimiento. Seguro que para este material su gravedad específica era otra. Seguro algo de 2.75, 76, me imagino. Miren, ¿no? Con 76 ya sale de la curva. Entonces la gravedad específica es el que controla 2.75, tal vez inclusive sigue funcionando. Entonces, pero obviamente ese no era el problema, ¿no? Yo la dejo como está y esa era la solución y la respuesta debería de verse en la gráfica. Ya el inciso C, también hemos hablado del inciso C, ¿no? Que nos pide realizar la planificación
pues simplemente debo agarrar este grado de grado de compactación que tengo de referencia, que es el 95%, y con eso, miren, debo encontrar el peso unitario seco para el 95%, ¿no? Entonces, ese me da un valor de 22.40. Ah, no, perdón, por ser 9 me da 21.33 al 95%. Entonces, yo ubico en esta misma escala, debo ubicar ese punto y le trazo una recta, ¿no? Paralela a este eje. Luego, lo único que voy a hacer es buscar los puntos de intersección de esa recta con la curva de compactación y definir los rangos de contenido de humedad que se deben utilizar o el rango de contenido de humedad que se debe utilizar en campo para garantizar que se alcance este peso unitario. Y eso hemos dicho de la gráfica, que está. Estaba muy cercano. Hay algunos que han hecho bien, algunos han sacado entre 3 hasta 10 le han puesto. Ya está bien. No, no es que tiene que ser 3.6, 9.6. No, no, yo no hago aquello, ¿no? Porque a alguno le puede haber estimado un poquito su curva por aquí, un poquito más hacia afuera. No hay problema, pero la idea es de que aquí se evalúa si entienden o no entienden qué se tiene que hacer en estos casos, ¿no? Entonces, ese era más o menos, este es el dato de referencia, más o menos, y listo. Por eso, conclusión, en campo se debe compactar con la humedad entre 3.6 y 9.6%. Referencia. Y ya está. Miren que era bastante simple este problema. Solo necesitaban sacar contenidos de humedad, graficarlos y listo. De ahí encuentro este valor, aplico esta ecuación, ya está, la grafico, nada más. Luego hago esto, otra línea, saco los datos y ya está. Y hemos visto esto con usted. Les he mostrado mi planilla, inclusive la que utilizo para servicios. Les he dicho, aquí está, hemos trabajado con, ¿no? Es más, mira, ni siquiera hemos trabajado esto, hemos creado, sí, esto para el otro ejemplo, sí, hemos generado para que entiendan bien los cálculos también, pero adicionalmente les he mostrado yo pues otra, ¿no es cierto? De aquí les voy a decir inclusive cuál. Esta de aquí, hemos agarrado y les he mostrado. El de corte igual, o sea, les he mostrado de aquí mismo, una de esas. No recuerdo cuál de estas hemos visto, pero bueno, les he mostrado algunos. Aquí estaban y les he explicado, esto aquí está Proctor. Muy bien, venimos aquí, les he explicado con esto el ejemplo. Muy bien, quiero que vean desde la planilla. La planilla del laboratorio sale de esta manera, les he dicho. Aquí está. Ustedes van a tener siempre los datos del diámetro y la altura. En el examen se les ha dado ese dato. No, esta no es. Diámetro, altura, ya estos son los valores promedios. Claro que en el laboratorio uno hace varias medidas y luego tiene que sacar el promedio, ¿no? Les he dicho, luego van a tener datos para la primera muestra, segunda muestra, tercera y quinta muestra. Van a tener sus contenidos de humedad para cada caso. Aquí está la plan, así sale del laboratorio. Les he mostrado esto. Van a ver dónde está el procesado, cómo se procesa. Aquí está. Y hemos visto, ¿no? Aquí nos hemos dado algunos valorcitos. Y aquí está, todo lo que está con azul, de color azul, son los datos del laboratorio. Se debe calcular la masa húmeda. Aquí está, diferencia de estos dos. Densidad húmeda. Esto dividido entre el volumen. Aquí está el cálculo del volumen, obviamente con los datos promedio de las medidas. Luego determinas el peso unitario húmedo multiplicando por 9.81, que aquí está ese dato. Aquí lo único que tienes que hacer es sacar las humedades. Miren, para cada caso sacas la humedad, contenido de humedad. Luego tienes que hacer el promedio, se les ha mostrado. Luego haces el promedio de los dos y tienes la humedad promedio. Con esta humedad promedio, ahora eso repites para todos. Con esta humedad promedio sacas la densidad seca o el peso unitario seco. Aquí está.
Esto dividido entre 1 más el contenido de humedad y tienes el valor. Luego graficas. Aquí estaba todo el procedimiento. Los puntos y las asemejas a una curva y encuentras los valores. Les he explicado con esto. Inclusive les he mostrado a alguno y los compañeros que me han dicho, ¿y qué quiere? ¿Lo puedo sacar una captura para practicar? Le he dicho que sí, sáquele aquí una captura con estos datos. Ya, hemos resuelto. Y el examen les he dado, miren, la misma. Diámetro del molde, están sus datos con los mismos, con las mismas referencias. Ya, espero que se haya aclarado ahora sí el proctor. ¿Está claro ahora ese proctor? ¿Está claro o Sí, Inge, solamente me quedo en el promedio nada más, pero lo demás está bien, gracias. ya? Pero a ver, sigo aquí. Esta es una clase de dudas supuestamente bien puntualizada en todos los temas que tengan dudas, ¿no? Pero los quiero pues activos. O sea, parece que otra vez está ocurriendo lo que ocurría en las clases. Se unían a la clase y luego estaban haciendo otras cosas, ¿no es cierto? Y obviamente así no funciona, digamos, estos métodos. Al menos la virtualidad es muy poderosa, pero también puede ser muy peligrosa. Depende de la conciencia de cada uno. Uno tiene que estar consciente de pasar las clases así como estuviera en aula, pero ahí en su escritorio mucho más cómodo, ¿no es cierto? Pero si le presta atención a conciencia, va a ser éxito. Pero si se conecta y cree que escuchando y caminando, paseando, haciendo otras cosas, va a funcionar, no funciona. Soy honesto, no funciona. Y la mayoría hacía eso en las clases, yo me daba cuenta, ¿no? Pero bueno, eso ya depende de cada estudiante. Nos han dado la posibilidad de estar así cómodos, inclusive, ¿no? En este curso, pero creo que la mayoría no aprovecha. Bien, ya respondimos dos. Tercera, me dicen del flujo en una dimensión, pero lo mismo, y esto les he hecho practicar bastante a ustedes, ¿no? El flujo, no sé si aquí hemos agarrado, no. En algún lado hemos hecho, algunos a veces agarrado las mismas diapositivas, creo, ¿no? Porque recuerdo que hemos hecho esas variaciones entonces después, ¿ya? Pero, bien, vamos a ir a la siguiente. Hace referencia a esta gráfica, ¿no? Donde, esa es la tercera pregunta, flujo en una dimensión, donde no sé quién me preguntó sobre este punto, donde me dice habría que determinar la variación de las alturas total de carga, variación de la altura piezométrica y determinar el caudal que circula por la muestra. La pregunta es, ¿hemos hecho esto? ¿Este tipo de ejemplos? ¿Sí o no? No sé por qué aquí no aparece, la verdad. A ver, dígame si hemos hecho o no hemos hecho esa variación. Esa es la de abajo, tiene uno. Solo ese hicimos. ¿Está? No, no, hay uno como tanque que tiene Tiene que flujo. bajar un poco ese. Ya, pero esta era para la presión de flujo, nada que ver. No, La hicimos elevación, uno con las diapositivas, explicó con los ah, pisómetros, Inge, sí, pero un puede ser. ejercicio así sobre encontrar la diferencia natural en específico no, Ah, ya. Inge. Básicamente, ahora me he acordado cuál hemos hecho y cuál hemos explicado. Ahora mismo vamos a ver, ya hemos tocado este. Aquí está. Flujo en una dimensión, ¿no es cierto? Hemos agarrado todos estos conceptos. Hemos hablado de todo esto.
Y hemos hecho este ejemplo, ya me he acordado. Miren que este ejemplo, miren esta pregunta del examen, miren, ¿dónde estaba? Estaba en el texto, aquí está, con los mismos datos, lo mismo, ¿no? Ejemplo 4, para la figura se pide determinar, pero aquí decía otra cosa, la presión de poros en el punto A, y nos daba un punto A aquí, pero la solución era exactamente lo mismo. Para determinar esto necesitas determinar las alturas totales, las alturas piezométricas. Yo no te he pedido que determines presión de poros, pero te he pedido que determines altura total y altura piezométrica, que era lo mismo. Aquí está la solución, es más, miren, aquí paso a paso inclusive. ¿Qué les he dicho? Vayan, aquí tienen varios ejercicios en el texto, vayan y estudien. ¿Es recomendado, sí o no? Sí. Entonces aquí estaba esta pregunta, solo en términos de ver la variación de la altura total de carga y la altura piezométrica. Pero eso lo hemos visto con otro ejemplo. Miren, aquí a ustedes ya pueden ver la solución, o sea, cuáles eran los valores. Aquí está, solucionado. Inclusive el desarrollo del sistema de ecuaciones, ¿no? Que era lo más crudo tal vez. Ahí es donde muchos en realidad se pierden. Yo digo, no debería, en realidad esto es álgebra, no es otra cosa. Cuando armas ya el sistema de ecuaciones por continuidad, ¿no? Porque la condición es esta. Caudal 1 es igual a caudal 2 y caudal 3. De ahí haces estas dos igualaciones y llegas a dos sistemas de ecuación. Y con eso solucionas y tienes que determinar los valores de las alturas de carga en A, en B y en C, ¿no? En este caso, en este ejemplo lo han llamado como 1, 2, 3 y 4. Entonces tenían que determinar las alturas de H1, H2, 3 y 4. Entonces esos valores están aquí y eran exactamente lo mismo. Yo tengo en mi solución lo mismo. A ver, déjenme ver. Aquí está mi solución de mí también, pero como les he dicho, no le podía escanear ni sacar foto. Aquí está, ¿no? En mi solución están que esas alturas deberían de ser, donde está altura total, H1 100, H2 87 93, H3 44 48 y H4 30 centímetros. Vamos a ver si estamos, creo que estamos lo mismo, ¿no? H3 44 48, correcto, y H2 87 93, sí, correcto, está bien, tengo los mismos resultados. Y obviamente H1 y H4 vienen de las condiciones de borde, ¿no es cierto? Son estos valores, este está relacionado con este valor, por tanto, miren, si pongo el referencia desde 0, va a ser 100. Si pongo desde aquí, esto es 30. Ya son datos ya, condiciones de borde que ya conocíamos. Solo era el problema. Con eso ya puedo sacar la altura piezométrica, ¿no? Aquí no está esa parte, sí, pero yo recuerdo que lo hemos hecho conmigo, pero con otro ejemplo. Voy a ver el ejemplo. Está aquí también. No sé si es este. No, no es este. Este ejemplo lo hicimos, ¿sí o no? Para que no me digan que les estoy mintiendo. Tiene que estar en... Aquí hemos debido trabajar los directos, que a veces agarraba y lo trabajaba aquí directo, ¿no es cierto? Y ese ejemplo tiene que estar aquí. Exactamente, aquí está. Era el mismo ejemplo de esto, ¿no es cierto? Era el mismo. Y conmigo lo hemos agarrado y le hemos dicho, mire, se pide determinar
la variación de la altura de carga total, la variación de la altura piezométrica y también la variación de la velocidad de flujo. En el examen ya esto no les he preguntado, solamente este, y a cambio de este les he dicho calculen el caudal que circula por un suelo. ¿Sí o no? Lamentablemente no lo he guardado la solución porque recuerdo que aquí graficamos, calculamos uno por uno, sí, por eso está esta hoja en blanca, lamentablemente, ¿no? Y sí lo hemos explicado, pero a detalle. Y tenían que hacer exactamente lo mismo que hemos hecho en el ejemplo. Ustedes deberían de tener eso apuntado en sus cuadernos, que han apuntado, pero deberían de hacer exactamente lo mismo una vez que han determinado la altura total de carga y la altura piezométrica. Miren que aquí está igual, la misma condición, igualado, se ha resuelto el sistema. Una vez que determines el sistema, ya encuentras los valores de las alturas totales. Aquí está, altura total de carga, que se ha determinado para todos los puntos. Y con eso lo único que tenían que haber hecho era esto. Ponerle una distancia en un eje, al otro lado una escala de la altura total de carga y graficar los valores nada más. O sea, los valores que han encontrado, que para mí eran 100, 87, 93, 44, 48 y 30. Esos valores debería de colocarlos o graficarlos directamente en esta escala. Ya que había hecho, esto se mantiene, ¿no? Se mantiene este rango y a este otro lado le pongo la distancia de estos valores. Esta distancia de estos valores son conocidos. ¿Por qué? Porque aquí me dice esto es 5L, L es 10, entonces yo podría poner inclusive esto como mi 00, ¿no? Esto lo traslado aquí, luego tengo aquí 50, 90 más 3L sería 120. Entonces, para estos límites, porque es H1, 2, 3 y 4, para esos límites simplemente le ponemos la altura total de carga que corresponde o que hemos determinado. 100 para un caso, empezaría desde aquí, o sea, para este valor debería de ser 100. Luego para el punto 2 llega a 87 punto tanto, le pongo una escala de 11 a 87. Por aquícito baja, ¿no? A ver, inclusive aquí la voy a intentar dibujar cómo salía. Digo, si este es mi 00, aquí está el punto 100, esta es mi altura H1. Luego para este punto 2 de aquí es 87, casi 90 por aquí más o menos. Simplemente marcaba. Luego, perdón, ya, grafico por ahí. Para este punto de acá era 44, 48, casi 45, por aquí más o menos 50, 45, por aquí más o menos. Volví a unir esto por aquí. Luego para este punto de aquí era 30, ¿no? Esos 30 estaba aquí, entonces marco este punto y tengo. Listo. Esa es la curva de variación de las alturas totales. Nada más. O sea, una vez que he resuelto el sistema, solo tenía que graficar. Para la altura, variación de la altura piezométrica, fácil, pues, ¿no? Altura total menos la altura potencial del punto. De toditos, básicamente de toditos, la altura potencial era en el mismo punto. Estaba aquí el punto 1, aquí estaba el punto 2, aquí estaba el punto 3, el mismo nivel, miren. Y aquí estaba el punto 4, ¿no? Toditos para todos, en realidad, si tomo el 0 como referencia, para todos la altura potencial era el mismo, para todos los puntos. Entonces, a todas las alturas totales para cada punto, solo tenías que quitarle cuánto era esa altura. Aquí está, 40, 50, 55. Esta altura para toditos era 55. A todas esas alturas le quitabas 55 y tenías las alturas piezométricas. Y nuevamente, en la misma gráfica te salía aquello. Por ejemplo,
para el punto 1, H1, este 1, ¿cuánto va a ser? 100, ¿verdad? Menos 55. Y esto es igual a 45. Listo. Vengo en la misma línea aquí, ahora de otro color, por ejemplo. ¿Dónde está 45? Mi misma escala está aquí. 40, 50, 45. Ah, ahora la altura piezométrica empieza ahí. Para el punto 2 será 87.93 menos 55 me daba 32.93. Donde ahí estoy viendo mis resultados. ¿Dónde está eso? Vengo por aquí, 20, 30, 32.96, un poquito más arriba. No me interesa la escala. Pero miren, ya empiezo a tomar la variación. Para el otro punto, para el punto 3, esa altura piezométrica ya me daba negativo, menos 10.55. Entonces estoy aquí, este es 10, 10.55, 10.5, no, 10.20, por aquí más o menos. Voy a ponerle simplemente en menos 10, ya visito. Y gráfico. Para el último punto 4, menos 25. Entonces, 10, 20, 25. Me daba exactamente aquí. Y listo. Ya está. Esa era la respuesta. Pero solo tenían que haber resuelto el sistema de ecuaciones y determinar H1, 2, 3 y 4 y con eso hacían todo. No había más que hacer. Para el cálculo del caudal, para el suelo 2 se les pedía, o sea, para este suelo, lo único que tenían que hacer es utilizar la ecuación, ¿no es cierto? Y tomar los datos del suelo 2. Miren, el coeficiente de permeabilidad del suelo 2 es 2 veces K, donde K es 3.2 por 10 a la menos 4, y listo. Inclusive ni siquiera tenían que, memorizarse la ecuación, porque creo que está igual aquí, en el formulario. Flujo de agua, aquí están, Bernoulli, inclusive, gradiente hidráulico, la ley de Darcy, flujo en 2 dimensiones, redes de flujo y altura total de carga. Y aquí está caudal que circula por toda la red de flujo. No, ¿dónde está eso? Bueno, no, la ley de Darcy debería de estar por aquí, no lo he visto. Ah, aquí está, pues, ¿no? Solo necesitaban poner esta ecuación. Tienen el valor de K. Ah, el gradiente hidráulico. Claro que sí. ¿Cómo no van a tener si ya tienen la altura H2 y H3? ¿No? Ahí voy a volver ahí. Entonces el caudal era sumamente sencillo. Caudal K, en vez de poner el K del suelo 2, era, miren, 3.2, pero ellos 2 veces K, entonces 2 por 3.2 por 10 a la menos 4. Listo. Esto multiplicó por su gradiente hidráulico en este suelo. ¿Cuál es el gradiente hidráulico? La variación de esto, o la diferencia, ¿no es cierto?, de las alturas. Y eso va a ser igual a H2 menos H3, ¿no es cierto? Aquí vamos a tener H2 y H3 que ya son calculados. 87.93 y 44.48. Ya tenemos ese dato. Todo dividido entre la longitud donde se pierde donde se da esa pérdida. Y eso es igual a 4 veces L, ¿no? Por L, ¿cuánto es L? 10 centímetros. Ya está. ¿Cuál es el área? Ah, el área del suelo 2 es un dato también. Aquí está. El área 2 es igual al área. Por tanto, simplemente 100 centímetros y hago el cálculo y ya está. Ese era el inciso C.
nada más. ¿Está claro ahora sí el flujo en una dirección? Sí, Inge, gracias. Se ha aclarado, ahora sí, en realidad lo que se quería, se estaba pidiendo, porque miren que nosotros, si bien lo hemos hecho en la diapositiva, pero recuerdo, estoy seguro que hemos hecho lo mismo, los he dicho, grafíquenlo en este sistema, era alcanzar estos, ¿no? Nada más. El ejemplo lo hice con, o sea, yo en clase hice con esto, y para el examen les pedí con el otro modelo, pero que hagan exactamente lo mismo, o sea, horizontal nada más, ¿no? Y era lo mismo, tenían que hacer lo mismo, aquí está, miren, a las alturas piezométricas, igual aquí se dan valores negativos, etc. ¿Ya? Y con eso, este era básicamente lo que se les pedía. Bien, espero que se haya aclarado eso también. Ahora vámonos a la última pregunta, que es respecto al OC. Eso lo voy a también ver, lo veamos con la solución del examen. Aquí está, ¿no? Esta es la solución del examen donde se ha tomado básicamente esta era la solución. Era 1,1, 2,38 y 1,66. Pero luego voy a explicar. Pero no les he preguntado algo que no hayamos visto. Yo aquí sí recuerdo que hemos hecho bastante, ¿no? Y nos hemos tomado un buen tiempo para hablar de esto. Mm, aquí está. Habíamos tomado este ejemplo que estaba en un examen pasado. Pues si se dan cuenta, era exactamente el mismo. Miren, ¿dónde está el problema? Aquí está. Hasta con los mismos datos de peso unitario. Miren. ¿Sí o no? ¿Qué decía el tiempo 1? El nivel flex se encuentra ubicado en la superficie del terreno. ¿Qué decía aquí el tiempo 1? El nivel flex se encuentra en la superficie del terreno. ¿Qué decía el tiempo 2? El nivel freático baja 6 metros con relación a la superficie del terreno. ¿Qué decía el tiempo 2? El nivel freático baja a 4 metros. Bien, ahí ha cambiado, ¿no? Luego, con relación a la superficie del terreno. ¿Qué decía el tiempo 3? Sube 2 metros el nivel freático. Tiempo 3, sube 2 metros el nivel natural del terreno. Misma consideración, pero tenía un complemento, y que es el estito se aumentó, ¿no? Donde dice, se produce, además de que el nivel freático ha bajado en el tiempo 2, se produce una acumulación de un material, en este caso arena gravosa, de 3 metros de altura, obviamente a partir del nivel del terreno, ¿no es cierto? Y un peso unitario de 19 kilonewtons metros. Esto queda claro. Y en el tiempo 3 dice, complemento. Y nuevamente se produce una erosión, ¿no? Erosión de la grava acumulada en el tiempo 2, o sea, de esta acumulación que ha ocurrido de 3 metros, de estos 3 metros, dice, en el tiempo 3, se ha perdido, porque es erosión, se ha erosionado, se ha ido hacia trasladado a otros lugares, por agua, por viento, no sé, 1,5 metros. O sea, ya no eran los 3 metros en el tiempo 2, sino simplemente llegaría a ser 1,5 metros. Este era lo único. Y aquí yo les había dicho, en el examen les aclaré, y el peso unitario saturado, aquí me había olvidado de ese detalle, pero les aclaré, es de 20 kilonewtons, porque con eso he trabajado en la solución, metros cúbicos.
Eso más me faltaba, pero ya está, ¿no? Faltaba complementar. Y se pedía exactamente lo mismo. Se pide determinar el OCR en el tiempo 2 a 8.5 y a 12. El ejemplo que hicimos a 8.5 y 12. En el tiempo 3 a 6 y 12. En el tiempo 3 a 6. Ah, es más, yo recuerdo esto lo pusimos como ejercicio práctico del día, ¿no es cierto? Ustedes tenían que determinar. Y la verdad, ya aquí me di cuenta que no estaban entendiendo el concepto, porque ninguno de los que ha subido, creo que eran 13 personas que han subido, ninguno había respondido correctamente en esta clase. Ninguno. Y lo habíamos explicado aquí. Miren qué habíamos hecho aquí. Hemos puesto sus datos, hemos puesto el tiempo 1, hemos identificado los datos así como están. Luego hemos puesto para el tiempo 2, en este caso era el mismo nivel, lo único que variaba era esto, ¿no? La posición del nivel freático, y aquí venía igual 2 metros arriba. Y con eso habíamos calculado los esfuerzos efectivos, ¿no? Y les había puesto aquí, para el tiempo 1, el esfuerzo efectivo a 8.5 es todo el peso menos la presión de poros. Habíamos sacado este valor, lo mismo habíamos hecho para 12 metros. Para el tiempo 2 hemos sacado lo mismo a 8.5, ya ahora considerando este nivel freático, y hemos calculado, nos daba estos valores, también para 12. Para el tiempo 3 habíamos calculado adicionalmente el 6, el esfuerzo efectivo a nivel 6, ¿no? Y a 12, y con eso habíamos determinado estos valores, ¿no? Hemos visto que en el tiempo 1 necesitábamos el esfuerzo efectivo al nivel 6 por edición. Hemos vuelto a calcular. Lo mismo para el tiempo 2, hemos vuelto a calcular. Luego hemos aplicado la ecuación del OCR, esfuerzo máximo dividido entre el esfuerzo actual. Hemos calculado esto y lo hemos hecho. Lo mismo tenían que hacer en el examen, pero con la variación, y miren, voy a explicar aquello, no ha salido muy bien, la verdad aquí, se me ha cortado por algún momento, por algún detalle, pero he hecho exactamente lo mismo. Ya, la idea es la misma. En este caso, el esfuerzo efectivo aquí a nivel 8.5 me daba 71.12, a nivel 12, a ver, me estoy hablando, voy a tomar mis apuntes, digo mi solución, aquí está, lo tengo anotado. Sí, a 8.5 es de 71.12, a 6 metros, porque sé que voy a utilizar, es de 48.14, aquí se ha cortado, este es 48.14, y a 12 metros sigue los 94.53, está aquí, 94.53. Eran los 3 esfuerzos efectivos que necesito para el tiempo 1, ¿no? De hecho, deberían de coincidir esos valores, y todo está bien, con los que hemos calculado aquí, ¿sí? 94.53 es el mismo porque no ha cambiado nada en el tiempo 1. A 8.5 igual, 71.11, exactamente lo mismo. A 6 metros, 48.14, por tanto esto se repetía, esos 3 valores son exactamente los mismos, porque el tiempo no ha cambiado nada. En el tiempo 2 sí. Miren que se tiene una acumulación de 3 metros. Miren, estoy en la superficie. He acumulado 3 metros de esa arena gravosa. Un poco también aquí no ha salido completo en la parte superior. Ya lo voy a corregir. Pero su peso unitario era de 19, conocido, ¿no? El nivel freático había bajado a 4 metros. Y está. Es la nueva posición. Y con eso tengo que sacar los esfuerzos efectivos. A 6 metros, tomo desde arriba 19 por 3, porque ya es un peso, más
4 por 15, porque ahora es húmedo, ya no está saturado, ¿no? Más 2 por 19.5, que ya ahora sí ya está saturado, para el nivel 6, y a eso le quito la presión de por 9.81 por 2, y este valor es 151.38. Para 8.5, lo mismo, debo tomar toda la suma de todo esto, hasta 8.5, y restarle la presión de poros, que es ahora 9.81 por 4.5. Y verifiquen ustedes, tiene que darles 59.36. Para 12 metros, lo propio, toda la sumatoria desde aquí arriba, y a esto le quito la presión de poros, que tiene una altura piezométrica de 8. Y eso nos da 182.70. Pueden verificar ustedes si quieren. Con eso, ya en este tiempo 2, respondo la primera pregunta. El OCR 8.5 va a ser igual el máximo esfuerzo que ha ocurrido entre este tiempo 2 y el tiempo 1. Entonces, a 8.5 tengo 159.36 como máximo, y como estoy analizando en el tiempo 2, pues el mismo valor va a ser el actual. Por tanto, este es a 12 metros lo mismo, 182, y aquí tengo 94, obviamente este es el máximo, y como es el actual en el tiempo 2, también es el mismo, por tanto, nuevamente 1. Estos son los resultados. Para responder el otro inciso, ahora tengo que interpretar esto. En el tiempo 3 dice, ha erosionado de estos 3 metros que estaban aquí acumulados de grava, ha erosionado 1.5 metros. Por tanto, ha quedado simplemente esta arena gravosa con un espesor de 1.5 metros. Ahí queda la arena. Pero el nivel freático, dice, ha subido 2 metros con relación a este nivel. Por tanto, estaría 50 centímetros más por encima de este material. Por eso ahí tenemos el agua. Ahí, si logran ver, dice agua ahí arriba, de 0.5. Para el esfuerzo, y con esto vuelvo a determinar el esfuerzo efectivo a 6, a 8, este en realidad era de 8, no, 6. No, 8.5 ya no necesito porque me piden solo a 6 y a 12, ¿no? De 6 debo tomar todo el peso. Entonces el agua que está ahí con 0.5 de espesor, también hay que tomarla, por eso tengo 0.5 por su peso unitario del agua es 9.81, ese en el peso total, más 1.5, que es ahora esto de la arena gravosa saturada, por 20, ese es el peso unitario que les he dicho que faltaba, ¿no? Natural, más 4 por 17, que es este peso, más 2 por 19.5, que llego hasta el nivel 6. Hasta ahí es todo el peso total. Y a eso le quito la presión de por, 981 por, desde aquí hasta aquí arriba, bueno, ahí arriba son 8 metros. Obviamente 6 hasta el nivel, más 2 de eso, 8 metros. Y eso nos da 63.425. Repito lo mismo para el nivel 12. Aquí. Repitiendo, debo sumarlo a esto más, para el esfuerzo total, debo sumarlo 19 por 2.5 más 16.5 por 3.5, y eso me va a dar el esfuerzo total, y a eso le quito la presión de por 981 menos, ahora ¿cuánto? 10, 12, 13, 14. Y haciendo aquello me da 109.82 kilopascales. Pueden ir verificando ustedes ahorita. No lo he desarrollado ya aquí porque se supone que ya si entiendo la primera, todito se debe sobreentender. Nuevamente, ahora tengo que mirar cuál es el esfuerzo máximo en el tiempo 3, 2 y 1. Busco en relación a esto. Y digo, para el nivel 6, en este caso, el máximo valor había sido este, 151.38, porque aquí el 6 tengo 63. Entonces, este es el máximo. Aquí a 6 tenía simplemente 48. Entonces,
151 es el máximo esfuerzo, por tanto, ese va aquí. Lo divido entre el actual. Como quiero evaluar en el tiempo 3, tomo el actual, pues que es 63.425, aquí está. Haciendo esa diferencia tengo 2.32. Para el nivel 2 busco el mayor esfuerzo entre los tres tiempos y nuevamente es 182.77. Aquí era 94, aquí es 109. Por tanto, 182 el máximo y lo divido entre el actual, obviamente el del tiempo 3, y ese es 109.82 y tengo 1.66. Listo. Y esa era la solución. No tenían que hacer gran cosa. He visto que todos han agarrado esfuerzo efectivo para el tiempo 1, para todos los niveles, para el tiempo 2, pero no han podido interpretar esto, han hecho cualquier otra cosa. O sea, obviamente no han estudiado. Para mí, yo veo esa solución y este muchacho no estudió, no tiene idea de qué es lo que está haciendo. Mecánicamente quiere resolver. ¿Ha quedado claro esto? ¿Está claro esto, jóvenes? Sí, sí, muy claro. Y aquí también habíamos hablado de eso, lo hemos hecho con calma, el agua, tiempo 3, hemos agarrado, lo hemos hecho paso a paso. Y les he preguntado lo mismo que hemos hecho, con algunas ligeras variaciones. Pero les cambio algo y ya todo se pierde. El método y la metodología debería de ser la misma. Aprovechando la otra solución, resistencia al corte, les he dicho, grafiquen. Antes de solucionar, grafiquen. Hay que verlo gráficamente hacia dónde queremos ir. Listo. Aquí está. Les decía suelo normalmente consolidado, entonces era un solo tipo 1. Entonces la ecuación era esta. Les daba la presión de poros en el triaxial CU y esto aquí se perdieron todos. ¿No? Estaban acostumbrados a un sitio reemplazar. Pero les he repetido, trabajamos con esfuerzos efectivos. Y aquí el enunciado decía claro, les decía el esfuerzo total. Y para eso te daban la presión de poros que era creo 95, que esto no salió bien tampoco. ¿No? Y está, ya te decía, arcilla normalmente consolidada, o sea, solo tipo 1 te estaba diciendo inclusive, ¿no? Dice una presión de celda de 150 kilopascales y ahí te daba aquí, en la falla se ha medido la presión de poros de 95 kilopascales en este ensayo CU y un esfuerzo total, aquí está, mira, inclusive decía total principal mayor de 420 kilopascales. Estaba ahí. Lo que tenían que haber hecho es agarrar esos valores y volverlos en efectivos. Simplemente 420 menos 95 te daba el efectivo total, que era 325. 150 menos 95 para el lateral te daba 55. Agarrar la ecuación que relaciona parámetros de corte con los esfuerzos principales, solo sacar estos datos ahora aquí y encontrabas el ángulo de flexión interna en el ensayo TU, que es 45.20. Ya, con eso volvías a la normalidad, como se dice. Luego, habías identificado esto, aquí estaba el envolvente de falla, pasa por el origen, ¿no es cierto? Y tienes un ángulo, este ángulo ya es conocido, ahora 45.28. Has realizado un triaxial CU, con presión no confinada, donde se ha medido 70 kilopascales de resistencia no drenada, por tanto eso está aquí. Dice que ahora se ha realizado un triaxial UU, y ahí era la pregunta, determine la presión de poros en la falla en este ensayo, ¿no? Pero te daba también el esfuerzo principal menor de 230 kilopascales en este ensayo.
¿Podías conocer el sigma 1? Sí, porque de este ensayo tienes el diámetro de este círculo que era 140, 70 por 2, 140. 230 más 140 y era un dato conocido para el ensayo triaxial U. Sin embargo, aplicabas esta condición, pero necesitabas la presión de poros. Entonces, esa presión de poros se va a generar cuando este círculo se traslade a este lado y choque con la envolvente efectiva, ¿no es cierto? Entonces, ahí voy a tener esa presión de poros. Entonces, ahí necesitaba calcular estos valores efectivos en el triaxial UU, que no es lo mismo en el triaxial CU, estos efectivos. Algunos tigres han agarrado, aquí han hecho bien esto y ya no han hecho esto y han agarrado directamente esto, lo han metido aquí en todo lado y han sacado no sé qué cosa. Yo necesito los esfuerzos principales en el triaxial UU, estos dos valorcitos. Entonces, para eso, digo, punto de partida. Los esfuerzos efectivos en el triaxial UU van a igualar, o sea, estos diámetros de los círculos van a ser los mismos. De ahí tengo esta ecuación, 140. Luego de aquí, como es un suelo tipo 1, utilizo simplemente la primera parte de la ecuación larga porque la cohesión es 0, ¿no? Reemplazo esta ecuación, esta condición aquí en esta ecuación, tengo esto, y saco el esfuerzo principal mayor, que es 168.51 kilopascal. A esto le resto ahora el esfuerzo total, donde está que era 370, ¿no? ¿Ya está? Le resto este valor, perdón, 180.55. No, este ya es el valor de, bueno, no he anotado aquí, no sé, bueno, ha salido mal, igualmente he sido descentrado esto, aquí miro y veo aquello. En realidad era 201.49. Ese era el resultado que deberían haber sacado haciendo esto. Y con eso, no acaba. No hemos hecho gran cálculo, ¿no? Unas simples restas, cálculo del ángulo, ecuación, dos ecuacioncitas y listo. No había que perder mucho tiempo. Resultado 201.49. Este ya hemos visto y este era el más fácil y casi nadie ha hecho nuevamente. Corte directo. Les he dicho, les he dado los datos, en este caso de 4 muestras, solamente en términos de fuerzas. Les he dado las dimensiones del espécimen, 5 por 5, y su espesor era 2. ¿Dónde se genera, dónde actúa la fuerza de corte? Muchos me han puesto aquí, este es el área. ¿Por qué? El esfuerzo de corte es paralelo siempre a esta área. Viene una fuerza normal aquí, perpendicular al área, y la fuerza cortante se va a dar en toda esta área. No es perpendicular a esta área, la fuerza cortante. ¿Sabes qué me han hecho la mayoría? Agarrado, ha sacado el área de este pequeñito y le ha metido ahí, como si fuera una fuerza normal a esta área. Esfuerzo de corte es paralelo a un plano. Entonces, es esta área de aquí, y de ahí sale el fácil, 5 por 5, 25, dividido entre 1000, 0.025 metros cuadrados. Todas las fuerzas las dividías entre esta área, que no tenías que hacer más nada, solo dividir los valores que estaban en la tabla de peso unitario, de esfuerzo normal y de corte, y encontrabas estos valores para el esfuerzo normal: 36, 54, 126, 180. Para el esfuerzo cortante, 21.6, 32.94, 75.8 y 108.2. Listo. La graficábamos aquí una buena escala y veía, miren, que los 4 puntos seguían una buena tendencia. Y la tendencia llegaba a 0. De aquí me doy cuenta, entonces, que mi ecuación general va a ser esta. Cohesión 0. Hago la regresión lineal y efectivamente me sale, con los decimales y todo, 0.26 que tiende a 0. Bueno, la intersección.
la pendiente sale esto. La igualo este pendiente a la tangente del ángulo y tengo 30.96. Resultado, cohesión 0, ángulo de fricción 30.96. Y hemos hecho harto de corte directo. Hemos agarrado inclusive una de mis planillas, les he mostrado, hemos visto ahí, hemos hecho otra muy aparte y no han podido resolver. O sea, les he preguntado cosas en realidad que hemos hecho, no he preguntado otra cosa distinta, ni siquiera lo he modificado mucho, casi el mismo estilo de todos los problemas que hemos hecho en clase. Y puedo decir que en este segundo parcial les ha ido peor que en el primer parcial, a la mayoría. Bueno, ambos estaban fáciles, la verdad, ambos estaban. Muy bien, espero haber resuelto sus dudas. Espero que con estas aclaraciones y todo vuelvan a estudiar, vuelvan a repasar sus problemas, vuelvan a repasar todo lo que hemos hecho, vuelvan a hacer ejercicios similares o parecidos o diferentes igual, pero apliquen los mismos conceptos. Tienen 24 horas todavía, a los que no les ha alcanzado la nota. ¿Ya? Entonces vamos a quedar aquí. Espero que se haya ya absuelto todas las dudas. Les he mostrado de alguna manera inclusive la solución del segundo parcial y del primero también, ¿no? Muy bien. Mañana está programado el examen para las 8 de la mañana, mismo lugar, ¿no? Entonces, estén temprano, acomódense bien y nos vemos el día de mañana. Hasta luego, joven.